vamos a comenzar la reunión online relacionada con las herramientas que vais a usar para la campaña de sociedades y cuentas anuales de este año. Vamos a intentar que sea una reunión lo más cortita posible para no robaros vuestro tiempo. Sabemos que es una época muy complicada, estáis cerrando la campaña de renta y el tiempo es oro. Para hacer un poquillo de tiempo, para que el resto de asistentes se vayan incorporando a la sesión, os recuerdo que en la parte derecha de vuestra pantalla tenéis el panel de webinar que os permitirá, cuando así lo consideréis oportuno, realizar las preguntas a través del panel Preguntas y Conversaciones que se despliega en ese panel. Hicimos antes una prueba de sonido, supongo que estáis escuchándome correctamente. Si no fuera así, bueno, me imagino que os pondréis en contacto con nosotros para que os ayuden mis compañeros. Lo que os comentaba, la finalidad de esta reunión es, pues eso, refrescaros la memoria sobre las herramientas informáticas que tenéis para llevar a cabo cuentas anuales e impuesto de sociedades y pues destacaros una serie de novedades con las que vais a tener que trabajar y que queremos llamaros la atención sobre ellas, bueno, para que estéis prevenidos de cómo va a ir la información y de las cuestiones que este año pueda generaros algún problema a la hora de realizar la presentación. Lo que voy a hacer es realizar el proceso desde el principio. Voy a empezar con cuentas anuales, centrándome sobre todo en la firma digital y después atacaremos los procesos de validación del modelo 200. En relación a cuentas anuales, sabéis que nosotros generamos los ficheros para que el programa D2 del registro mercantil genere la huella digital con la que vais a presentar vuestras cuentas anuales. Es necesario, por lo tanto, para poder hacer unas cuentas anuales digitales, que tengáis instalado el programa D2. El programa D2 se descarga desde la página web de registradores, registradores.org, a través de esta opción del registro online. Hay un link que es descargas y dentro de descargas tenéis las descargas relacionadas con el D2. Si pulsamos podemos hacer esta descarga. El proceso de instalación es muy sencillo, simplemente tenéis que ejecutar esa descarga e ir avanzando por las pantallas de instalación que os va proponiendo el propio programa. Vamos a esperar que lo instale. Una cuestión relacionada con el D2, que es bastante interesante, es que este programa se actualiza, no de forma muy frecuente, pero bueno, se suele actualizar. Por lo tanto, sí que es interesante que de vez en cuando lo ejecutéis a través de su acceso directo para comprobar si estáis en la versión adecuada. La instalación se realiza generalmente en vuestro disco local, en la opción de archivos del programa, en la carpeta Colegio de Registradores, y aquí debería aparecer, espera, yo creo que me la he desinstalado, voy a volverla a instalar, la carpeta de depósito digital 2018. Voy a volver a darle, porque lo que hizo fue desinstalarme la instalación que tenía previamente. Le doy por defecto, siguiente, siguiente, y realizará el proceso de instalación en C, archivos del programa, Colegio de Registradores. Vamos a esperar otra vez a que realice la instalación. Ahí está. Aquí aparece la carpeta y ya podemos finalizar. Si vosotros entráis en depósito digital y buscamos la aplicación, esta es la aplicación con la que vamos a trabajar. Yo lo que suelo hacer es enviar un acceso directo al escritorio para poder acceder al programa de una forma ágil. Recordad que el programa de sociedades os va a conectar siempre directamente con el registro, pero muchas veces vais a tener que entrar aquí pues, para
consultar, para rehacer, para hacer el envío a través del propio programa, entonces es interesante tener un acceso directo. En el momento en que yo tengo ya el programa de DOS instalado en mi puesto de trabajo, esto es una cuestión que tenéis que hacer en todos los ordenadores donde vayáis a trabajar, donde vayáis a obtener estas cuentas anuales digitales, desde el programa de sociedades, desde la empresa que sea. Yo lo que voy a hacer es el proceso completo. Desde otros saldos cuenta me voy a importar una hoja Excel que tengo preparada y voy a hacer todo el cálculo. Sabéis que esta información se puede volcar desde una Excel, se puede introducir manualmente o se puede volcar desde la aplicación KaiConta. Una vez hecho este volcado, calculo y con esto consigo calcular los estados contables. ¿Vale? Esta hoja Excel, para los que no lo hayáis usado nunca este tipo de volcado, sería raro, es una hoja Excel que contiene en su primera hoja un balance de sumas y saldos de 1 de enero a 31 de diciembre sin regularizar ni cerrar y además el saldo de la cuenta 129 resultante de la regularización del ejercicio. Con esto nosotros podemos calcular los estados contables y directamente los tenemos aquí. Bien. Generalmente estos procesos no suelen generar ninguna incidencia. Las incidencias empiezan a partir de este momento. ¿Qué novedades de contenido tienen las cuentas anuales de este año? Bueno, mantienen los estados contables habituales, pero hay un par de cuestiones en las que tenéis que estar prevenidos. El primero es el titular real. El titular real fue la gran novedad del año pasado, de la campaña del año pasado, donde por primera vez se exigía que en las cuentas anuales se incluyese un documento identificando al titular real persona física, considerado este como el socio que tuviera una participación superior al 25%. Y en caso de que no se diese esa circunstancia en ninguno de los socios, pues nos obligaban a facilitar información sobre el titular real persona física asimilada, que viene siendo el administrador. Y además nos pedían un detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control, siempre y cuando se cumpliese ese requisito de porcentaje de propiedad superior a ese 25%. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que este año vosotros vais a tener esta situación. Si entráis en titular real, se despliega o aparece un panel en la parte superior derecha y ahí se pregunta o se cuestiona si se presenta por primera vez esta información o se actualizan los datos de identificación del titular real. Y por defecto os va a aparecer sin respuesta, porque en principio el programa desconoce si lo habéis presentado o no lo habéis presentado o si se han producido modificaciones de la información facilitada al registro mercantil. ¿Qué tocaría en este caso? Si la información la cargáis manualmente, pues tenéis que contestar, sí o no. Si la información la calculáis, al calcular, la aplicación automáticamente consultará, si es posible, claro, esa información en Sociedades 2017, en CAISOC 2017, y si comparando verifica que no ha habido modificaciones, pues marcará el no. Y si comparando verifica que sí, bien porque la identidad de los socios ha cambiado o porque los porcentajes han cambiado o por un cambio en el Consejo de Administración o en el administrador, si identifica esos cambios, marcarán un sí. Es importante que esta cuestión la tengáis bien hecha antes de intentar generar las cuentas anuales, me da igual que en papel o en firma digital. ¿Por qué? Porque dependiendo de que aparezca un sí o un no, nosotros llevaremos este documento o no lo llevaremos. Si queda la marca sin respuesta, nosotros llevaremos este documento, pero estará incompleto, porque el registro mercantil pide o pregunta ese sí o ese no. Luego lo veremos en el propio programa del registro. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es pasaros por esta pantalla. Todo el mundo, sin excepción, para hacer unas cuentas anuales correctas, tiene que pasarse por la pantalla de titular real.
La asistencia que os damos nosotros es que a través del botón calculadora hacemos una comparativa con la información que está grabada en el programa de CAISOC 2017 y que entendemos que es la que en su día acabó siendo suministrada al registro mercantil. Primer puntualización. Segunda, novedad, el documento sobre servicios a terceros. Esto no existía el año pasado y empieza a exigirse a partir de este año. ¿Debe cualquier empresa presentar este documento igual que ocurre con el titular real? No. Se tienen que cumplir una serie de requisitos. Y los requisitos, no me voy a parar en ellos, pero sí os voy a dar un sitio donde podéis consultarlos, que es a través de nuestro blog. Dentro del programa, dentro de la página de CAI Sistemas, en actualidad blog, hemos publicado esta semana, creo recordar, un resumen sobre el documento sobre servicios a terceros en las cuentas anuales, ¿vale? Donde intentamos ir marcando los hitos, las cuestiones que tenéis que comprobar a la hora de verificar si tenéis que presentarlo o no. Como quiera que hay un requisito previo de registro, hay una formalidad previa, por defecto si esta formalidad no la habéis cumplido, no tendría sentido que aportaseis el documento, pero no porque no tengáis que aportarlo, sino porque necesitáis un requisito formal de registro previo. Entonces yo lo que os aconsejo es, si no lo habéis hecho ya, si ya no tenéis otras fuentes de información, pues que consultéis este artículo que hemos publicado donde se explica cuándo una empresa debe cumplimentar este documento. En sí, la información tasada es la que nos ha indicado el registro a través de sus propios modelos. El ámbito territorial de las operaciones, es decir, dónde opera la empresa, el municipio donde la realiza, la provincia, si se ha prestado o no servicios a residentes, y luego, a no residentes, perdón, y luego el volumen de negocio que se corresponde a las distintas actividades que están catalogadas en la normativa que aprueba este documento, que exige este documento, y que tienen que ver con eso, con servicios a terceros, constitución de sociedades, dirección de secretaría, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información está diseñada de esta manera porque a través del programa de DOS nos llegó a nosotros cuál era la estructura de este documento. Se da la circunstancia, por lo menos a fecha de ahora, a fecha de hoy, que aunque el de DOS incluye este documento, los modelos oficiales que están incluidos en la página del Ministerio de Justicia, no sé si lo sabéis, pero en el Ministerio de Justicia, vamos a añadir otra pestaña, están los modelos en PDF, en formato formulario, de todas las cuentas anuales, que en un momento dado también podría sacaros un apuro, a través de la opción Ciudadanos, si me deja, Registros, Propiedad y Mercantiles, Registro Mercantil. Aquí tenéis en el apartado Depósito de Cuentas los PDFs, que son PDFs, eso, que son formularios, que podréis editarlos para luego imprimirlos. Creo que guardarlos no deja, pero imprimirlos sí. Bueno, pues en estos formularios a nosotros a lo mejor los han cambiado o los cambiarán, pero no consta la existencia de este documento de información de servicios a terceros. Nosotros, de todas maneras, si tenéis este documento cumplimentado e intentáis obtener una impresión en papel, sí que os lo llevamos, ¿vale? Lo que hemos hecho es una especie de copia, de espejo del documento que aparece en el programa de DOS. Estas son las dos novedades de contenido. En memoria hay otra documentación, sabéis que es donde se realiza la fusión de los documentos que se van a adjuntar, no normativizados, que se van a adjuntar a las cuentas anuales, que suelen ser la memoria y el informe de gestión. Y además es desde donde se genera la certificación. Cuando nosotros hacemos una presentación en papel, estas fusiones se pueden realizar
de forma consecutiva, porque la certificación y la memoria y el resto de los estados contables no interactúan. Sin embargo, cuando hacéis la huella digital, recordad que es importante que primero hagáis lo que es la memoria, el informe de gestión si procediera, la generación de la huella digital y una vez la huella digital esté generada, fusionar la certificación. ¿Por qué? Porque en la certificación tiene que ir incluido esa huella digital. Nosotros no hacemos la huella digital, generamos los ficheros necesarios para hacer la huella digital que luego se genera desde la aplicación del D2, la que instalamos antes. Voy a fusionar para que veáis el proceso y os cuento una incidencia que se nos está dando últimamente con algunos puestos de trabajo, con algunos equipos, relacionada con el Word. Determinadas versiones de Word, sobre todo las últimas en el tiempo, con determinados equipos, desconocemos por qué, se abren de forma sucesiva y acaban bloqueando el procedimiento. Es decir, tú intentas fusionar y a lo mejor la primera fusión te funciona bien, pero a partir de ese momento empieza a dar errores del tipo está usted en solo lectura o directamente te cuelga el programa. Cuando nosotros fusionamos, lo que estamos llamando es al programa de Office Word y lo que llamamos es a que haga una combinación de correspondencia. Pues en ese proceso, Word, si está generado muchas veces, está abierto muchas veces, aunque no sea de forma voluntaria por parte de nosotros, se pueden generar bloqueos. Cuando yo abro un documento Word, por ejemplo o incluso cuando lo fusiono, Word lo que hace es se ejecuta. Si yo me voy al administrador de tareas, en detalles, me voy a encontrar algo que se llama WinWord. Esto es lo que me voy a encontrar. Se puede plantear el problema de que vuestro equipo tenga abierto este WinWord.exe de forma sucesiva, o sea, varias veces. Esa posibilidad nosotros no la controlamos porque simplemente llamamos a un programa, le pedimos que haga un proceso y luego lo cerramos, pero no siempre ese cerrar ocurre. Entonces, si detectáis que cuando intentáis fusionar la documentación se os cuelga, no resuelve, no obtenéis el documento, yo lo que os estamos aconsejando es que os vayáis al administrador de tareas y en el apartado detalles comprobéis si el Word se ha ejecutado pero no ha salido todas las veces que se ha ejecutado. Y en ese caso, situaros en todos esos procesos que están abiertos de más y finalizar tarea. Y con eso conseguiréis como reiniciar el proceso desde el punto cero y poder realizar los procesos de fusión, ¿vale? En estas últimas semanas de campaña de renta ya hay asesorías que están adelantando trabajo porque julio es un mes muy pesado, con mucha carga de trabajo y se está intentando adelantar trabajo. Entonces, lo que estamos empezando a encontrar con estas cuestiones que hace pues a lo mejor un año no eran tan frecuentes, pero ahora empiezan a ser más frecuentes, ¿vale? Intentaremos buscar soluciones técnicas que sean transparentes a vosotros, pero mientras no las alcancemos, esta solución os va a permitir ser resolutivos en vuestro trabajo. Bueno, yo tengo ya la memoria fusionada, ¿vale? Lo que voy a hacer entonces es terminar con las cuentas anuales a través de impresión. Me está dando algunos errores de validación, de los que luego hablaremos. Y por aquí bien tengo la impresión en papel o tengo la telemática. Voy a optar por la telemática, que es la que más incidencia puede generar. Bueno, lo primero que me pregunta es una ruta. Y esto, lo más habitual es, bien en red o donde lo consideremos oportuno, crearemos una ruta. ¿Vale? La seleccionamos y queda aquí grabada. Primer consejo que siempre os damos: no utilicéis una ruta para cada empresa. Utilizad una ruta genérica. Dentro de esta ruta irán colgadas todas las carpetas con cada una de las empresas que vayáis generando, ¿vale? Esto es lo primero en que quiero llamar la atención. Lo segundo, el presentante no puede ser una persona jurídica. Si el D2 detecta que ahí
hay un NIF de una jurídica, os va a echar atrás la presentación, os va a decir que los datos son incompletos. Recordad esto. Y aquí en tipo memoria, recordad también que si nosotros aquí vemos un documento .doc, lo primero que haremos será llamar a Word para indicarle que nos lo transforme en PDF. Sin embargo, si ya tenemos un documento PDF, esa invocación a Word ya no se va a realizar. Lo digo por el tema que antes comentábamos de si Word os está dando problemas. ¿Vale? Si yo ahora llamo a través de la escarapela que tenéis aquí al programa de DOS, previamente el programa verificará que las extensiones doc sean extensiones PDF, porque el de DOS no admite extensiones PDF para las memorias. Cuando yo pulso aquí, lo primero que se hará es, o lo que intentará la aplicación es invocar a Word para que me transforme esto en un PDF. Y una vez conseguido, llamará al de DOS. ¿Qué ocurre? Para llamar al de DOS nosotros lo buscamos dentro de vuestro sistema, lo buscamos en los sitios habituales, en este caso en C, archivos de programa, y generalmente ahí es donde lo vamos a encontrar. Pero ocurre que a veces no se encuentra ahí, bien pues porque habéis elegido otro sitio para su instalación, o por la razón que sea, o porque por la configuración de vuestro sistema, pues la elección de carpeta es una que no se corresponde con lo que nosotros esperamos. En ese caso lo que ocurre es que sencillamente el de DOS no se abre. ¿Cómo debéis actuar en ese caso? Bueno, pues en ese caso lo que tenéis que ir es al registro de Windows, ¿vale? Regedit. Y dentro del registro os vais a ir al apartado donde están todas las configuraciones de las aplicaciones de CAI, que es en el Current User, en el usuario, dentro de la carpeta Software, en la carpeta CAI, y ahí buscáis SOC 2018, ¿vale? En SOC 2018 se graban cuestiones por defecto y se graban variables que utiliza la aplicación de sociedades para saber dónde están las cosas. Entonces, lo que en mi caso no sería necesario, pero si a vosotros no es capaz de llamar al de DOS, lo que habría que hacer sería indicarle aquí dónde está el programa de DOS, ¿vale? ¿Cómo lo indico? Bueno, lo más sencillo es que os vayáis a una aplicación anterior, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí SOC 2016, y si os fijáis, la ruta del de DOS se graba en una variable de este estilo. Bueno, pues lo que hago es añado, cambiando el ejercicio, y, por ejemplo, me voy al acceso directo y en propiedades selecciono esta ruta, que es la ruta del ejecutable. Y con esto consigo que cuando el programa de sociedades no sea capaz de encontrar el de DOS en las rutas más habituales, recurra a la ruta del de DOS para buscar dónde está ese ejecutable. Y aquí nosotros ya le estamos marcando exactamente el sitio al que debe ir. Ocurre que realmente lo que va a suceder es que cuando vosotros llaméis al de DOS y el KaiSoc no consiga encontrarlo, os va a decir ruta del de DOS. Y esa ruta del de DOS es la ruta del acceso directo. Si la cargáis ya bien en ese momento, ya no habrá ningún problema. Si la cargáis mal porque os confundís o porque no sabéis lo que es y ponéis cualquier ruta que en ese momento se os ocurra y queda mal grabada, Regedit es el sitio donde debéis acudir para poder configurar correctamente la forma en la que KaiSoc llama al de DOS. En principio os diré que esto no ocurre con mucha frecuencia, ¿vale? Lo habitual es que el de DOS se instale en un sitio que es previsible para nosotros y que el programa de sociedades sea capaz de resolver, encontrar el de DOS para llamarlo. Pero en caso de que no fuera así, aquí tenéis las indicaciones técnicas. Bien, de DOS, veis que directamente me ha transferido la información que tenía en KaiSoc al programa de DOS. Aquí el procedimiento es el de siempre. A través de comprobación de validaciones comprobaremos si las cosas están bien informadas, ¿vale? Me da un descuadre,
normal, porque probablemente no haya informado a la distribución. Para mí lo más sencillo es salir de aquí, aceptar, salir y volver a hacerlo. A través de archivos, distribución de resultados, y me falta esta distribución. Vamos a ponerla. Toda esta información, en teoría, vosotros ya la tenéis de los pases de un año para otro, pero recordad que yo empecé desde cero y por lo tanto no tengo la información de los ejercicios anteriores. Se lo voy a poner así, que es más sencillo que trabajar directamente por D2. El D2, bueno, es un programa, realmente es un programa formulario. Vuelvo a darle impresión, telemática y por defecto ya está toda la información. Vuelvo a hacer el proceso, volvemos a invocar al Word para que me lo transforme en PDF y una vez resuelto ese escollo nos vamos ya al E2. Vale, al margen de los errores de cumplimentación recomendados, os comento una cosa. El programa D2 lo instalaron o lo pusieron a nuestra disposición hace ya creo que 2 semanas. La semana pasada subieron una actualización, por lo cual es importante que si lo tenéis descargado desde el primer momento, que entréis en él como un usuario normal a través del acceso directo y comprobéis si existe alguna actualización, ¿vale? Además, también es interesante que la ruta, esta ruta que tenéis aquí, se la trasladéis también al D2, para que así nos vayan apareciendo en su panel de control las distintas empresas con las que estamos trabajando. De ahí que os comente que sea tan importante que a la hora de seleccionar una ruta de trabajo con el D2 sea una ruta raíz para todas las empresas, porque así no tenéis que andaros moviendo entre carpetas y evitáis muchos errores. Bien, voy a salir, porque ahora me interesa trabajar desde el D2 tal y como llegué, desde el programa de KaiSoc. Una vez que las validaciones están bien, generaremos huella digital. El correo electrónico no lo rellené y le digo que no. Guardar los cambios, esto es un proceso habitual. Fijaros, si el presentante hubiese tenido un NIF de persona jurídica, nos hubiera dicho que los datos del presentante están incompletos. No nos va a decir el NIF es incorrecto, no, nos dice datos del representante incompletos porque desprecia esa información. Tenedlo en cuenta. Vale, generamos la huella. Y ya nos informa de cuál es la huella digital y nos da la posibilidad de imprimirla en PDF. Sabéis que nosotros os aconsejamos que este documento PDF que facilita el registro lo imprimáis para pasarlo a firma con la certificación, ¿vale? Porque esto además facilita la lectura por parte del registro mercantil, lo cual siempre es positivo. Voy a darle a finalizar y en estos momentos yo ya tengo la huella generada, ¿vale? Una vez que yo tengo la huella generada, yo ya podría ir a la certificación a fusionarla. Fusionar, certificación, aceptamos. Y una vez fusionada, si la consultamos, debería aparecernos aquí. Y esto es fundamental. Bien, incidencia que estamos detectando también en base a las llamadas y a las comunicaciones que nos trasladáis. ¿Por qué cuando yo tengo mi huella ya generada en el D2 no me aparece en el certificado? Pues porque la huella ha quedado incompleta, se ha generado de forma incompleta. Y vamos a entrar un poquito en la lógica del programa del D2. Cuando yo al D2 le estoy indicando
que quiero generar la huella, lo que hace el D2 es, dentro de la carpeta donde yo estoy trabajando, en mi caso es esta en el escritorio, ¿vale? Esta carpeta os la ha generado Kai. Aquí dentro me genera una carpeta llamada presentación, ¿vale? Y en presentación hay todos estos documentos, ¿vale? Estos documentos están nombrados con el código del registro mercantil donde vais a presentar, el NIF de la sociedad, el ejercicio y luego en este caso es un 0, es un número correlativo. Bien, aquí está ya el CIP que en su momento yo voy a presentar al registro. Realmente es el mismo CIP, pero le añaden la extensión previo, ¿vale? Muchos de vosotros que a veces os habéis puesto en contacto con nosotros cuando habéis tenido problemas con el registro y con alguna huella, porque la habéis perdido, recordad que siempre os rehacemos las cosas desde este CIP previo. Además aquí está el PDF, está todo lo que en un momento dado te puede fallar en impresión, lo vais a encontrar en presentación, ¿vale? Y además hay un documento que es huella TXT. Y en huella TXT está la huella. Bueno, pues aquí es de donde nosotros cogemos el dato para llevarlo a la certificación. ¿Qué ocurre? Pues que hemos detectado que en algunos supuestos ese fichero no se genera. No sabemos por qué, pero no se genera. Y cuando este fichero no se genera, nosotros no somos capaces de llevaros la huella a la certificación. ¿Siempre cogemos este fichero? No siempre. Si vosotros generaseis el envío, imagínate que yo me voy a presentación del depósito digital y le digo que quiero una completa, la certificación, sabéis que aquí tenéis que pasar la firma, yo lo voy a engañar vilmente y le voy a dar un PDF cualquiera. ¿Vale? Finalizar. Cuando nosotros hacemos ya la parte de la presentación, se genera otra carpeta que es envío. Esta estáis muy familiarizado con ella porque es a donde vais a buscar el fichero zip. Bueno, pues cuando Sociedades detecta que hay una carpeta envío, directamente generamos la huella desde el fichero zip. Pero generalmente lo que hacéis, y es lo más lógico, es primero generar la huella, se genera la carpeta presentación y después imprimís todo, la certificación, pasáis a firma y una vez que ya habéis escaneado esa certificación, hacéis la presentación completa o, bueno, hay gente que hace la mixta por el tema de los plazos, pero ahí ya igualmente ahí ya no tiene tanta importancia lo de la certificación, ¿vale? Porque ya está todo generado y ya vamos a la carpeta envío. Entonces, ¿qué ocurre si la huella no está? Pues imaginaros que la huella no está porque el programa del D2 generó ese fallo. Podéis hacer algo tan sencillo como esto, copiar esta huella y generar el fichero huella TXT y pegar ahí la huella y así la certificación ya, si la fusionáis, pues ya lo llevaría correctamente. O directamente copiar la huella y meterla en la certificación, pero con la prevención de que si la volvéis a fusionar, pues volveréis a quedaros sin ese dato. No es una cuestión que esté bajo nuestro control, pues por la sencilla razón de que este documento, esta huella TXT, no es algo que hagamos nosotros directamente, sino que lo hace el D2. De todas maneras, si vemos que la incidencia se repite mucho, intentaremos buscar otras vías para conseguir la huella. Pero por ahora, si detectáis que en la certificación no aparece la huella, que sepáis que es porque no está este fichero TXT en la carpeta presentación. Y es importante además que entendáis el funcionamiento de estas dos carpetas, porque en un momento dado, el tener una de ellas dos os va a permitir rehacer unas cuentas anuales, respetando la huella o verificar cuál es la huella correcta y cuál no, si estáis enviando la huella correcta en la certificación o no. Sobre todo cuando se repite varias veces el trabajo de fusión y de generación de huella, al final es una locura, ya no sabes cuál es la huella que es la correcta. Bueno, lo importante es, mientras no haya carpeta de envío, lo importante es la carpeta presentación. Cuando ya haya carpeta de envío, lo que prima es la carpeta de envío, ¿vale?
Tenedlo en cuenta por si tenéis alguna incidencia con el D2. Bien, y en relación a cuentas anuales, estas son todas las novedades que nos interesaba que conocierais, ¿vale? Para que vuestro trabajo pueda ser lo más ágil posible. Ahora, a mí me gustaría poder enseñaros el impuesto de sociedades, y lo voy a hacer, lo que pasa que un poco limitada, y os explico por qué. Si alguno habéis intentado a lo largo del día de hoy sacaros un borrador del impuesto de sociedades, e incluso pasa también con patrimonio, creo que la agencia tributaria está generando un error. Concretamente este, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que han desactivado los servicios de validación que corresponden a algunos modelos. Sabemos que el modelo 100 estaba funcionando, afortunadamente, pero el 714 no, y tampoco está funcionando el modelo 200, ¿vale? Entonces, mi idea era enseñaros cómo funciona el simulador de la agencia relacionado con sociedades, pero no voy a poder. Realmente, ¿cuál es la principal novedad del impuesto de sociedades este año? Pues es una novedad de carácter técnico, porque igual que ocurrió con renta hace 2 años, este año el programa de ayuda de la agencia tributaria, que le llamaban PADIS, desaparece. Ya no van a suministrar un programa local para poder liquidar este impuesto. Y lo sustituyen por un programa que se llama Sociedades Web. Sociedades Web, igual que ocurre con Renta Web, va a tener una versión open, es decir, una versión de pruebas, que permite hacer pruebas, no permite obtener ficheros que sean tramitables de ninguna manera, pero sí que permite hacer pruebas de cálculo y permite hacer estimaciones, jugar un poquito con sus validaciones. Pero no os lo puedo enseñar. En sí nosotros, ¿en qué nos afecta a Sociedades Web? Fundamentalmente nos afecta en que cuando ellos hacen cambios técnicos en sus servicios de validación, las validaciones se modifican. Entonces, este año hay un montón de validaciones nuevas, con criterios nuevos. Lo que quiere decir que lo que habéis presentado hasta ahora sin problemas, a partir de este año puede dar problemas. Y os voy a poner un ejemplo. Este año obligan a que al menos un NIF de un administrador esté correctamente identificado. Esto ya ocurrió con los modelos resumen anual, está ocurriendo con renta, está ocurriendo con todos los modelos. La administración tiene un NIF y un nombre y apellidos. Hablamos de personas físicas. Si el NIF no coincide o no tiene una mínima coincidencia con los nombres y apellidos que ellos tienen, consideran que esa persona está incorrectamente identificada. Por lo tanto, un administrador al que no le tengáis bien el nombre, que haya una confusión en el apellido y que no cumpla el algoritmo de verificación de la agencia tributaria, no os permitirá la administración presentar ese modelo por falta de identificación del administrador. Probablemente ese administrador a lo mejor lleva 20 años incluyéndose en el modelo 200 sin problema, pero este año no. Tenedlo presente porque es habitual que nos comentéis, oye, pero esta persona la llevo presentando toda la vida de esta forma y nunca ha habido error. Bueno, pues este año las validaciones en ese aspecto son mucho más exigentes que otros años. Además, en el tema de datos identificativos, en otra cuestión donde también hay novedades son en los ajustes extracontables. A ver, todos los años hay novedades en ajustes extracontables, pues bien porque surgen nuevos o bien porque se ocupan de detallarlos más. Pero este año hay un plus adicional y os voy a comentar cómo va el tema. Fijaros, yo antes os decía que había varios errores de impresión en el modelo y de los que íbamos a hablar cuando tratásemos el tema de sociedades. Y hay 2 errores aquí que me interesan, que me interesa especialmente, ¿vale? El primer error es este de datos incompletos en los ajustes al resultado contable. Os dice este error. En la pantalla de correcciones deberá informarse obligatoriamente del carácter de temporario o permanente, de si se origina en el ejercicio o en anteriores y la causa de los ajustes con la marca I. Y fijaros además que pone una impresora tachada. Una impresora tachada significa que si continuáis os vais a encontrar con un error de validación y no vais a poder continuar la tramitación. ¿Vale? No controlamos todos esos errores de validación,
pero este específicamente sí, porque el error de validación que sale es ilegible. No da pistas absolutamente de nada y preferimos aclararlo en el momento de avisos y anomalías que a que tengáis que andar rebuscando por toda la información que os va a dar la agencia tributaria en su error de validación. Bueno, ¿qué significa esto? Correcciones al resultado contable. En el impuesto de sociedades, en liquidación, tenéis esta primera pestaña que son correcciones. La primera novedad que os habéis encontrado y que os vais a encontrar es que ya no aparece toda la relación de ajustes contables que están aprobados en el modelo 200, porque son tantos que al final esa información no aportaba nada. Lo que se recoge son únicamente aquellos que tienen trascendencia, que tienen importe para el ejercicio 2018. El detalle de todos los vais a encontrar en correcciones. Todos los ajustes contables se meten por otras correcciones, libertad de amortización, amortización acelerada y arrendamiento financiero. ¿Vale? Estas tres son calculadoras que podéis usar o no. Si no las usáis, podéis meterlas directamente por otras correcciones. O podéis incluso combinarlas. Toda la información que se meta por aquí acabará volcada en la liquidación. En otras correcciones volveréis a ver todas las que tenéis, pero además con el desglose y el detalle que vosotros hayáis decidido. Si le dais al botón más, a través de este botoncito pequeño tendréis todo el catálogo de ajustes que hay y podréis buscarlos bien por descripción, por artículo o incluso por el número de la casilla del modelo oficial. ¿Vale? Pues son tantos que hemos decidido ir facilitándonos el trabajo a través de estas búsquedas. Pues fijaros, en algunas de las correcciones os vais a encontrar que en la parte derecha hay una I de información. Bueno, pues estas correcciones necesitan un cariño especial. Digamos que necesitan una información adicional que la administración tributaria os va a exigir. ¿Vale? Si yo entro dentro, este es el detalle que le vamos a llevar a la administración. Y ojo, porque esto es importante. Es cierto que en el modelo 200 hay una página, la 19, donde se recoge el detalle de las correcciones. Es decir, en esa página tú ya has calificado las correcciones en la página 12 y 13 y en la página 19, por los acumulados, le vas informando a la administración, pues eso, de si se tratan de ajustes temporarios, si se tratan de correcciones con origen en el ejercicio, y bueno, pues si de ejercicios anteriores o no, y si es por amortizaciones, por deterioros, etc. ¿Vale? Este es el modelo, os lo voy a enseñar. En novedades os lo habíamos subido. Voy aquí en el modelo oficial. Os habíamos subido un PDF. Que está aquí, vale. Este cuadro de aquí se detallaba, y es un cuadro que lleva tiempo en el modelo, se detallan pues qué tipo de correcciones son, ¿vale? Pero este cuadro era de cumplimentación voluntaria. Nosotros nunca lo hemos cumplimentado a través del programa. Bueno, pues para este año no va a ser así, porque hay determinados ajustes, concretamente estos que tenéis aquí enumerados en las novedades, en los que nos exigen que ajuste por ajuste vayamos informando de si se tratan de temporarios, permanentes, las causas, el ejercicio, etc. Y además es más detallado que la página 19. ¿Por qué? Porque es ajuste por ajuste. En la página 19 se llevan por totales. Aquí va ajuste por ajuste. Y concretamente con este detalle que tenéis aquí. Vale, el problema es que esta información a lo mejor ya la tendríais cargada de versiones previas a que se aprobase el modelo y por lo tanto nosotros de aquellas desconocíamos que se iba a tener que dar este detalle. Y puede, serán los menos, pero puede que algunos hayan quedado cargados sin la información necesaria. Por ejemplo, en este caso yo tengo una disminución, pero no se está calificando de ninguna manera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme a esa corrección. ¿Vale? Y esta corrección tengo que indicarle
cuál es su origen y cuál es la causa. De hecho, si yo entro aquí e intento aceptar, ya directamente el programa me va a impedir continuar si no he informado del origen y de la causa, ¿vale? Lo que os comentaba, puede que esta información ya viniera precargada de versiones anteriores, nosotros evidentemente no os hemos alterado esa información, pero se ha quedado grabada de forma incompleta. De ahí el error que había en avisos y anomalías. Una vez que yo la cargo de forma correcta, es decir, una vez que la información ya está correctamente detallada y que el programa de CAI puede llevarla al modelo 200, a la hora de imprimir ya nos va a salir este error. Bien, también pudiera ocurrir que en el resto de las liquidaciones, por ejemplo, multa, una multa es una permanente y generalmente la marcáis correctamente como permanente, pero si la marcaseis como temporaria o fuese cualquier otro ajuste que fuera temporario y os olvidaseis de poner el origen y la causa, no siendo obligatorio esta información, igualmente nosotros os vamos a avisar de que la información no está correctamente detallada. Pero ya no será un aviso de obligatorio, sino, ojo, tienes la información incompleta, pues eso, decides si la quieres completar o no. ¿Por qué? Porque desde este modelo nosotros nos vemos obligados a llevar el detalle de determinados ajustes, el resto, pues claro, queda un poco coja la información si para unos sí y para otros no. Pero bueno, en el caso de que no detalléis esa información en los ajustes que no acompañen una I, podréis tramitar, y yo creo que de forma correcta, la declaración del modelo 200. Otra cuestión que también os podéis encontrar y que nos hemos encontrado este año a la hora de hacer las validaciones es en la liquidación. ¿Vale? Recordad que nosotros calculamos esta liquidación. Pudiera ser que esta liquidación la tuvierais calculada de antes y resulta que detectamos que desde este año un cálculo que antes se hacía truncando, ahora se hace redondeando y entonces hay unas diferencias de decimales y esas diferencias de decimales también generaban un error de validación. Entonces lo que hemos hecho es, si detectamos que el cálculo está hecho con un truncar en vez de con un redondear, también os va a salir un aviso aquí diciéndoos, oye, volved a calcular liquidación 4 para que los criterios de cálculo sean correctos. Realmente al final el criterio es un redondeo, probablemente sea 1 céntimo de euro, pero ese céntimo de euro supone que la administración ya no nos deja tramitar el impuesto de sociedades. Por lo demás, todo lo que es el programa, el funcionamiento de la aplicación, no vais a encontrar mayores novedades. ¿En qué situación estamos ahora nosotros? Nosotros os facilitamos los borradores validados desde la semana pasada. Estáis accediendo a pruebas, ¿no? No estáis contra el servidor real de la agencia tributaria, sino contra el servidor que se usa en pruebas. Os habíamos comentado que al estar trabajando con un servidor en pruebas, pues que la cuestión era muy inestable, en el sentido de que en cualquier momento ese servicio lo podían echar abajo. Y eso ha pasado hoy precisamente, ¿vale? Hoy, voy a probar ahora por si acaso ya lo han arreglado, pero hoy voy a decirle que sí, por ejemplo. ¿Ves? Hoy la base de datos de pruebas la han desconectado, lo que quiere decir que no se pueden hacer pruebas. Lo que sí que sabemos es que hemos estado haciendo pruebas todas estas semanas y tenemos bastantes cuestiones pendientes con la agencia tributaria. No están funcionando bien las deducciones por doble imposición interna e internacional generada en ejercicios anteriores, no está funcionando bien la deducción por donativos cuando hay reiteración o actividades de mecenazgo, porque nos están aplicando el límite más pequeño en vez de los límites ampliados. Se están generando algunos errores relacionados con algunas páginas que no tienen coherencia, es decir, pues que te dice que una casilla no coincide con otra cuando sí están coincidiendo. Y son errores, bueno, hemos ido avanzando, estamos en comunicación con ellos, muchos de vosotros nos estáis ayudando porque también estáis haciendo vuestras pruebas de impresión y están generándose errores, y nosotros estamos comunicando a la Administración Tributaria estas incidencias. Pero por ahora no están resueltas,
en estos momentos nosotros tampoco podemos confirmarlo, tenemos algunas que sí ya nos las han resuelto y esperamos que el día 1 esté todo en marcha. De todas maneras es esperar que los primeros días de campaña sean días poco resolutivos, que se puedan generar errores en falso o directamente que el servicio se venga abajo. Lo que esperamos es que a partir del día 1 tengáis una nueva versión, no lo esperamos, lo haremos, y esa nueva versión os conectará ya con el servidor real. Y una vez que entréis con el servidor real, cualquier error de validación que ocurra, bien será culpa nuestra por una mala gestión en el diseño del registro, o bien será culpa de la administración. En cualquier caso, os agradeceríamos que nos los hicieseis llegar por correo, preferiblemente por correo electrónico, porque es mucho más ágil en la gestión del error. Sabéis que los correos van mucho más rápidos que las llamadas telefónicas, ¿vale? Se prima siempre un correo sobre una llamada telefónica. Y vamos a intentar ir viendo cómo va la campaña. Entonces, a partir del día 1, lo que sí, estad pendientes de la actualización, ¿vale? Porque el modo pruebas es un modo muchísimo más inestable, en el sentido de que es el primero que dejan caer si hay algún problema, es el modo pruebas frente al modo real. O sea, a partir del día 1 esperamos tener esa actualización disponible y lo que sí que os aconsejamos es que evitéis hacer presentaciones los primeros días de campaña. Esto os lo decimos siempre, pero este año os lo pedimos con más intensidad porque realmente es un año de cambios y los años de cambios técnicos siempre son años complicados. Y bueno, lamento no poder enseñaros cómo funcionaba Sociedades Web, porque es un sistema de apoyo muy bueno para verificar la información que tenéis cargada, pero por estas cuestiones técnicas son insuperables. Y otra cosa que sí también quería comentaros, se me dio santo al cielo ahora. Otra cosa que quería comentaros, una cuestión que a lo mejor también es una herramienta útil en el futuro. Mirad, nosotros hay como dos campos de juego, no sé cómo explicaros, los servicios de validación y la página web de la agencia, ¿vale? Los servicios de validación es un servicio que nosotros llamamos cuando hacéis un borrador o cuando hacéis un fichero para su envío telemático o incluso para hacer un envío inmediato. Bien, cuando vosotros llamáis a un servicio de validación, imagínate que yo quiero hacer una presentación telemática, yo cuando pincho aquí, envío inmediato, o cuando lo genero sin más, estoy llamando a un servicio de validación o estoy llamando a un servicio web que la agencia tributaria facilita a los desarrolladores como nosotros para poder hacer las tramitaciones, ¿vale? Si hay algún problema, seguro que nosotros somos los primeros en caer. Entonces, una opción que tenéis habilitada en todos los programas y que es muy útil y que a veces se usa muy poco, que es este de aquí, en caso de no marcar envío inmediato, generar sin validación. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que os olvidáis de los servicios de validación, que pueden estar dando problemas, podéis generar el fichero y el fichero se puede tramitar desde la agencia tributaria. Si hay alguna probabilidad de que algo falle, serán los servicios de validación. Y si hay alguna probabilidad de que algo funcione correctamente, será la página web oficial de la agencia tributaria. Entonces, muchas veces os comentamos, oye, mira, genéralo sin validar e inténtalo por la agencia tributaria. Ya si hay algún error de validación, obviamente te lo dará la agencia tributaria directamente. Pero si no lo hay, a lo mejor algo por lo que estás esperando lo puedes tramitar ya, ¿vale? Os lo advierto por lo que os estoy diciendo, este año yo creo que va a ser, a lo mejor no, me estoy confundiendo y va todo maravillosamente bien, pero cabe la posibilidad de que en momentos, teniendo en cuenta además que está el segundo trimestre por el medio, que en momentos de saturación el servicio de validación pueda estar un poco más renqueante, ¿vale? Y por lo demás, la presentación yo la doy por terminada, espero que, si os fijáis, ha sido una cuestión meramente de herramientas informáticas, de útiles, de cosas que realmente estamos viviendo en estos momentos en atención al cliente con las llamadas que nos vais haciendo. Yo espero que esto os sea útil y os permita, pues eso, ganar autonomía a la hora de poder gestionar las declaraciones. Insistiros, los errores de validación es preferible que los enviéis a través del correo electrónico de caisoc@caisistemas.es porque se van a tramitar mucho más rápido que si tenéis que esperar a una llamada telefónica. Bueno, por lo demás voy a cerrar ahora un momento el micrófono. Si queréis plantear alguna pregunta sobre estas cuestiones técnicas, estaré encantada de resolverla. Nada, un minutito y si no hay ninguna pregunta, pues damos por finalizada la sesión. Esperamos un minutito, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, ya hay algunas cuestiones planteadas.
Vamos a ver. Nos preguntáis las cuentas generadas y el tema del titular real. Nos aparecía como un error de recomendado y preguntáis si es posible que el registro mercantil las mande de vuelta por culpa de no estar bien informado. Pues la verdad es que no lo sé. Eso es una cuestión que debéis preguntar a vuestro registro. Sí que es cierto, ojo, que os comentaba antes que el D2 había subido una actualización. Y esa actualización tenía que ver precisamente con las validaciones del titular real. Haz una comprobación, entra en el D2 y una vez estés dentro del D2, en una de las empresas que ya has presentado y que te daba un error de validación recomendado, vuélvelo a validar, a ver si ese error recomendado se ha transformado en un error impeditivo. Es que eso es lo que os comentaba. Cuidado con las actualizaciones del D2 porque están todavía ajustando algunas cosillas. Entonces es probable que si haces eso encuentres respuesta a tu pregunta. Si primero actualiza D2, luego entra en la empresa y en una de las empresas donde te pasó eso e intenta validar. Si se mantiene como recomendado, yo entiendo que no te las pueden echar atrás. Sabes que aparece esa anotación, pero entiendo que poco más, no te las van a calificar negativo. Si empieza ya a parecer que es un error de validación obligatorio, yo intentaría ponerme en contacto con el registro, porque probablemente suponga una calificación negativa. Nos preguntáis para cuándo colgaremos el vídeo de hoy, en cuanto el departamento de marketing lo tenga editado. Sabéis que esto se sube a nuestro canal de YouTube y no creo que pase de más allá de un par de días. Yo de todas maneras lo que puedo, a quien nos lo ha consultado, le aviso a marketing para que cuando esté disponible te manden un correo electrónico para que te den la alerta de que ya está subido. En la certificación de la huella aparece la fecha en que se origina, es verdad. ¿Hay algún problema con que sea anterior a la junta? Pues no lo sé. Sé que en algún momento alguna asesoría nos comentó que se habían puesto problemas con la certificación. Hago una cosa, sé que Marcos el año pasado había hablado con alguien sobre este tema. Se lo consulto, Javier, si se recuerda de cómo había sido esto y nos ponemos en contacto contigo por correo electrónico, al correo de contacto con el que has entrado en esta webinar. Me dices que en una diferencia permanente, una multa que se generó en el 2017 pero se paga en el 2018, ¿cómo se considera su origen? Bueno, en el caso de las correcciones permanentes no es necesario informar de si el origen es en el ejercicio o en el ejercicio anterior, ¿vale? En una corrección permanente simplemente tenéis que informar que se trata de una corrección permanente. Es en las temporarias donde sí que os van a pedir que detalléis si se trata de una originada en el ejercicio o en ejercicios anteriores. O sea que Raquel, nada, simplemente es una multa, indica que se trata de una diferencia permanente y ahí acaba tu obligación de suministrar información. Para actualizar el D2. Mirad, para actualizar el D2 yo creo que lo que hacen, si tú entras en el D2, veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Si tú entras en el D2, al darle a actualizar, aquí, os marca, verificar ahora, cuando estás en una versión que no es la correcta, os pone como una especie de link en color azul y desde ese link al final lo que hace es volveros a descargar como una especie de ejecutable que sustituye el ejecutable previo. Entonces, tú simplemente dale a verificar ahora, dispone de la última versión, se acabó. Que no la dispone, que no está usted en la última versión, bla, bla, bla. Y aparece un link. Tú pinchas ahí, en ese link, y ya automáticamente inicia un proceso de descarga o te lleva a una página con un proceso de descarga y ya hace el proceso él solo. De todas formas, imagínate que te confundes, que no sabes lo que descargas, que te vuelves a descargar y te pasa lo que me pasó a mí a primera hora, que en vez de descargarte el ejecutable lo desinstalas. No pasa nada, lo vuelves a ejecutar y lo vuelves a instalar. Tus datos están a salvo, lo único que cambia la instalación son temas de configuración, ejecutable y librerías, pero nunca toca tus datos. O sea que ahí no hay pérdida, inténtalo y si falla lo vuelves a intentar. Bien, y creo que esta
¿Cuál es la duda que tenías? No quieres que te machaque todo el trabajo. Una actualización nunca te va a machacar nada, Mari. ¿Vale? Bueno, pues como ya llegamos a las 11 y siendo súper puntuales, yo creo que es el momento de irnos. Ya sabéis que nos tenéis aquí para lo que queráis, de cualquier duda que vaya surgiendo. Y nada, espero que os haya sido ameno y que os resulte útil. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.